Muy buenos días a todos, señores representantes de las autoridades locales, provinciales y municipales, de la Dirección Nacional de Migraciones, de las fuerzas de Gendarmería, Policía y Prefectura, no sé si está el señor presidente del Instituto Artiguista, estimados compatriotas, amigas y amigos. Es una gran satisfacción y un honor para mí como cónsul general y en particular como uruguaya que hayamos podido concretar este conversatorio para honrar la figura de nuestro entrañable José Artigas, que nacía un día como hoy, un 19 de junio de 1764. Es especialmente grato celebrar a Artigas en Rosario, porque aun cuando los ideales por los que luchó y terminó exiliado en el Paraguay distaban mucho de lo que la historia finalmente dictaminó, el nacimiento de un Uruguay independiente, su propia historia, sus luchas y sus proyectos también fueron en estas tierras. Entonces este homenaje es especialmente significativo porque para él la provincia de Santa Fe también era parte de lo que él consideraba patria, de los pueblos libres que supo proteger de tantos invasores. No me voy a extender en su historia, ya que para ello contamos con este excelente panel de oradores, a quienes quiero agradecer especialmente, a Fernando Expósito, Lizzy Rodenas y Gustavo Battistoni, por su excelente disposición y por su entusiasmo en la realización de este conversatorio desde el primer momento en que lo planteamos y lo empezamos a organizar. También a Julio César Rondina, presidente del Instituto Artiguista, que nos acompañó desde el principio y nos dio el apoyo desde que le planteamos esta iniciativa. Es un verdadero placer y un lujo para nosotros contar con su presencia hoy para homenajear a don José en tierras de su protectorado. Voy a proceder a realizar una breve presentación de cada uno, así como del área temática que desarrollarán en el día de hoy, de acuerdo a lo que ellos mismos expresaron como interés. Fernando Expósito nació en Montevideo en diciembre de 1967. Padre de Mateo, de 27, y Lucía, de 24 años, junto a Claudia, por quien decidió radicarse en Rosario en mayo de 1993. Licenciado en la UDELAR, en Ciencias de la Comunicación, en la especialización de Comunicación Educativa, trabaja hace 27 años en la industria editorial en distintas librerías de Rosario. Desde 2008 lo hace en Homo Sapiens, en cuya editorial publicó su primer libro de ficción, que lo tenemos por aquí, la novela Memorias de Artigas, protector de los sueños libres. Fernando se detendrá en las particularidades del liderazgo de Artigas, en las características sociales del conglomerado de personas que en su momento lo tuvieron como líder, el aspecto social de su gestión, reparto de tierras, integración de indios, negros y desposeídos en sus fuerzas, la confianza en su palabra por parte de los más postergados, como él mismo me dijo, eso que lo distingue, por su énfasis en lo colectivo de otros próceres iberoamericanos. Lizzy Rodenas es rosarina, profesora de historia, ha desempeñado tareas en el Estado santafesino en el área de educación y cultura, actualmente es parte del staff del Museo Histórico Provincial Julio Mar, ha trabajado con asiduidad en los medios de comunicación, haciendo divulgación de la historia argentina y latinoamericana, y también es autora del libro Yo soy Artigas, que también lo tenemos aquí. Lizzy se enfocará en los aspectos geopolíticos y estratégicos de la gesta artiguista. En sus propias palabras, la singularidad del oriental, que sin ser un intelectual formado en las dos grandes universidades de la época, Córdoba y Charcas, tuvo una visión geopolítica de avanzada. Sabía la posición estratégica de los dos grandes ríos y lo que significaron y significan en el movimiento económico. Y finalmente, Gustavo Battistoni, firmatense, licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario y periodista. También forma parte e investiga en el Instituto Artiguista de Santa Fe. Gustavo nos va a hablar del artiguismo en Santa Fe, así como de su influencia en Córdoba y Santiago del Estero. Es autor de varios libros, entre ellos el que tenemos aquí, Federalistas del Litoral, que creo que es el último libro que presentó, ¿verdad? Ahí está. Creo que vamos a tener una visión bien interesante de nuestro prócer en el día de su cumpleaños, recordándolo desde tres ángulos bien trascendentales de su vida y obra. Artigas como líder social, como estratega, y el impacto de su gesta en las tierras del protectorado y allende este, desde la visión de un compatriota oriental y dos amigos santafesinos. Ahora sí comenzamos y les doy la palabra para iniciar. Esto va a ser un conversatorio informal, va a iniciar Lizzy y después irán intercambiando a medida que los temas vayan llevando a la conversación. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Un honor estar en territorio oriental. 260 años del nacimiento de José Artigas. Memoria, gloria y honor al gran oriental. Por mi parte, los ideales artiguistas, la lucha continúa. El Imperio Español en América fue muy extenso, alcanzó los 20 millones de kilómetros cuadrados. Fue el primer imperio global de la historia, el primer asomo de globalización. Produjo la expansión de la religión católica,
del idioma castellano, y luego de 3 largos siglos nació una nueva identidad cultural: América Latina y el Caribe. El Caribe, no olvidarse de la América Negra. Una entidad cultural, una sociedad multiétnica y jerarquizada, compuesta por el indudable aporte de las civilizaciones preexistentes a la llegada de los españoles y enriquecida luego por los conquistadores africanos, asiáticos, europeos de distintas nacionalidades, y lo que para mí es fundamental, no solamente para mí, para muchos historiadores, la gran creación que fue los criollos americanos, que van a dar vuelta la historia del continente. El Virreinato del Río de la Plata, zona donde estamos ubicados ahora, que era mucho más que la República Argentina, Uruguay y Paraguay, fue fundado en 1776, casi 2 siglos después que los grandes virreinatos del Oro y la Plata, el de México y el Perú. Todos sabemos que la corona española trasladó el brillo de la corona, el boato, al norte. Pero había que poblar, había que defender el lejanísimo sur. Nosotros dependíamos del virreinato de Perú. Por eso, en el año 1776, se delinea el nuevo territorio. Artigas nace en 1764, o sea, 12 años antes que la diagramación del nuevo territorio, y nace en San Felipe y Santiago de Montevideo, fundada en 1726, casi 150 años después que Buenos Aires, que la segunda fundación de Buenos Aires. No necesito decirlo que fueron ciudades hermanas, pero también rivales, porque ambas se van a disputar ferozmente el comercio de ultramar, con un agravante más. El puerto de Montevideo, que está a la entrada del estuario, era alto, con piedras. En cambio, el de Buenos Aires era lodoso y no podían amarrar buques de gran calado. Ese va a ser un elemento más que va a generar conflicto entre las dos ciudades. Por eso no fue casual el sitio elegido por los españoles para anclar su marina de guerra. Ahí estaba el apostadero naval español. ¿Cómo aparece la familia Artigas en la banda oriental? El primer Artigas fue el hispano-aragonés Juan Antonio, que llega al Río de la Plata en 1716, principio del siglo XVIII. ¿A qué llega? Llega mandado por la corona para defender los límites entre las colonias españolas y las portuguesas en la banda oriental. Se casa con una porteña, Ignacia Javiera Carrasco, que desciende de ella, la abuela de Artigas, de una auténtica princesa incaica. Luego se trasladan a Montevideo, donde Juan Antonio va a defender la integridad de las colonias españolas de la banda oriental, de la siempre voraz expansión portuguesa. Va a ser orgulloso oficial de la corona, primer capitán de milicias, luego alférez real, y luego, más tarde, convertido en hacendados al otorgárseles tierras. Forman una familia. Serán padres, entre otros, de Martín José, que va a ser el futuro padre de nuestro héroe. Martín José va a casarse con Francisca Arnal Rodríguez, también criolla, pero hija de inmigrantes canarios de la isla de Tenerife. Fíjense la mezcla, ¿no? No los quiero confundir con los datos, pero esta fue la mezcla que se produce en América. Esto demuele prejuicios también, ¿no? Fueron las familias Artigas, Arnal, Carrasco, parte de las familias fundadoras de Montevideo, con fuerte inserción en la vida política de la ciudad y dueñas de un importante patrimonio económico. Artigas no fue marginal. En esta rica simbiosis cultural, hispana, criolla e inca, y en un momento intenso y de crisis de los valores del antiguo orden, se plasma la notable personalidad de José Artigas. Él hace apenas unos estudios básicos, siendo un joven rico, un niño rico, con toda su disposición. Hace unos estudios básicos, una escuela primaria y la escuela de los padres franciscanos de Montevideo. Era díscolo y desobediente, como fueron los grandes transformadores. Era cuestionador.
Era amigo de sus paisanos. Se sentía uno más y al mismo tiempo único y diferente. A los 14 años se revela y le dice al padre, en las crónicas está, le dice al padre, bueno, yo no quiero estudiar, ¿y a dónde quieres ir? Quiero meterme en el campo con mis paisanos. Y es lo que hace. Va a galopar la banda oriental, el litoral argentino, el sur del Brasil. Tuvo algo, no fue desde ya un hombre ilustrado a la manera de Moreno o de Paso o de Castelli, pero tuvo algo que no se aprende en ninguna universidad. Un profundo conocimiento de la tierra que pisaba, un profundo conocimiento de sus paisanos, de las alegrías y de las tristezas de sus paisanos. Nunca le gustaron las ciudades, nunca. Prefería el campo, al cielo abierto, prefería la escarcha, la seca, la inundación, el contacto con la tierra. Eso lo hace un líder, pero al mismo tiempo tenía una profunda vocación para la instrucción de su pueblo. Cuando entramos a la hermosa Biblioteca Nacional de Montevideo, la primera frase que nos sorprende es: sean los orientales tan ilustrados como valientes. Funda al año de la Revolución de Mayo en el Fuerte la Biblioteca Nacional, hoy base de la Biblioteca Nacional. Gustavo. Bueno, amigos y amigas, para mí, bueno, es un cumplido, decir que es una alegría. Quiero agradecer al consulado y me parece que esto es importante no solamente por el lugar, ¿no? El consulado uruguayo de Rosario, en la provincia de Santa Fe, sino porque si hay alguien a quien se ha cometido una injusticia desde el punto de vista histórico, por lo menos en la provincia de Santa Fe, es Artigas. Esto que puede sonar fuerte es un acerto que voy a fundamentar primeramente en este momento, pero después podemos seguir profundizando sobre esta cuestión, porque a mi modesto entender, y también por suerte de otros historiadores y amigos y amigas, Artigas es tan importante en nuestra historia como San Martín y como Belgrano. Y para el litoral argentino, para nosotros, para los santafesinos, y esto va por cuenta mía, para discutir, Artigas es mucho más importante que San Martín y que Belgrano. Más allá de la bandera, más allá del paso de Belgrano hacia el Paraguay en Santa Fe en octubre de 1810, San Martín, la batalla de San Lorenzo, pero indudablemente Artigas, la brega de Artigas, la lucha de Artigas, pero sobre todo la concepción del mundo de Artigas, está inextricablemente ligada a los mejores valores del federalismo rioplatense y en particular santafesino. No se puede explicar la historia de Santa Fe de la primera mitad del siglo XIX si no entendemos la lucha, el pensamiento y la vida de Artigas. Esto hay que tenerlo muy claro porque yo que pasé por la universidad, que tuve 3 historias, Lisi también, que está formada en ese terreno, han visto muy poco de esto. Es más, la imagen que se da y se sigue dando, lamentablemente, de la figura de Artigas es una imagen sesgada. Un minuto. Sí. Yo cuando comencé a investigar sobre Artigas, por supuesto, me fui a la Biblioteca Nacional en Buenos Aires y no encontré mucho material, o sea, me tuve que ir a Montevideo. Así ha sido la deformación de la historiografía, y hay que decirlo con todas las letras porque bueno, nos han invitado acá gentilmente para que digamos lo que pensamos realmente. La historiografía unitaria, mitrista, negó el levantamiento del litoral. Artigas era un bandido. No, está bien, pero voy al centro a la cuestión, porque uno cuando estudia historia, y la historia académica, doy nombres a Perindongui, Revolución y Guerra, incluso algún texto de Sacheri, que intenta divulgar, un gran escritor, pero que intenta divulgar esa historia, dice: el poder central estaba en Buenos Aires. Lo que es una mentira. Para los santafesinos, para los orientales, para los correntinos, para los entrerrianos, el poder central eran los pueblos libres, y era el protectorado de Artigas. Si uno analiza desde el punto de vista económico, social, ideológico, el peso que tenía Buenos Aires y el directorio, y lo contrapone con el peso político, social, económico y demográfico de los pueblos libres, la diferencia es abismal. La diferencia es abismal. Están los datos, no estoy
haciendo ningún consignismo. Están los datos. Entonces, para nosotros los santafesinos, y esto lamentablemente lo fui investigando en forma autodidacta, porque insisto, no se dan las cátedras, incluso hay una historiografía santafesina, lamentablemente, que disminuye el papel de Artigas, que está centrada en la ciudad de Santa Fe, que disminuye el papel de Artigas en el litoral argentino. Incluso algún historiador de Santa Fe dice la invasión artiguista, terriblemente, los desmanes del artiguismo en la ciudad de Santa Fe, lo que es una mentira, porque también, fíjense ustedes, para ver las paradojas de la historia, cuando Santa Fe, después de la caída de José María Paz, ocupó Córdoba militarmente, los historiadores cordobeses hablaban de los desmanes de los santafesinos. Es decir, esta es una constante de la historia que quien ocupa positivamente, porque sin el artiguismo hubiera sido imposible la autonomía de Santa Fe. Tanto es así que cuando se produjo el movimiento de Mayo, donde Santa Fe ya tenía una mirada emancipatoria, mucho antes incluso que ese levantamiento comunal que fue la Revolución de Mayo, porque en el fondo no fue más que eso. En Santa Fe había un nexo con Montevideo y con el Paraguay, con Chile y con el Alto Perú, casi o más fuerte que con la ciudad de Buenos Aires. Y el primer hombre, cuando se produjo el 25 de mayo, que Santa Fe propuso para reemplazar al encargado español en la ciudad de Santa Fe, fue Candioti. Fue Francisco Candioti, que era un artiguista. O sea, un hombre que en ese momento no estaba consustanciado, pero que está ligado históricamente al artiguismo. Fíjense ustedes, estamos hablando de 1810. Que dejó marca en Santa Fe. Bueno, y esta lucha de Santa Fe por la autonomía en 1815 no se puede entender sin el artiguismo, sin las tropas de Leñú y Entre Ríos, y después el 13 de abril de 1815 con 50 soldados bien Artigas a la ciudad de Santa Fe, y consolida la autonomía de Santa Fe, pero la consolida no como propone también cierta mirada que pone a Artigas como un mandón, como un autoritario, sino que él deja que el cabildo elija a Candioti, deja a este hombre ligado al artiguismo, y después se va. Nos deja a los santafesinos en nuestra autonomía particular, esa soberanía particular de los pueblos que defendía Artigas, y los santafesinos a partir de ese momento empezamos nuestra marcha en la historia. Pero, insisto, más allá de la llegada o no de Artigas, la presencia de Artigas físicamente en Santa Fe, los valores del artiguismo van a ser los que van a regir, más allá de muchas cosas que después pasaron. Incluso voy a hacer alguna referencia a un tema espinoso, acá en el consulado uruguayo, como es la relación entre Estanislao López y Artigas, un tema que hay que debatir. Yo no quiero cerrar el debate, pero tengo una opinión porque he investigado sobre ese tema. Es más, yo en algún momento le dije a un amigo que si yo descubría que López tenía una animadversión hacia Artigas, iba a dejar de ser lopista. Como me enteré, después voy a decir de qué manera, que López respetaba profundamente a Artigas, más allá del Tratado del Pilar, seguí siendo artiguista y lopista. Así que bueno, pero bueno, bueno, pero igual es un tema que tampoco quiero cerrar la discusión y el debate, porque esto da mucha tela para cortar, pero insisto, este tema del artiguismo y Santa Fe, esos valores que después se dan en el Estatuto Provisorio de 1819 de Santa Fe, la presencia de Mariano Vera, muchas veces esta figura tan extraordinaria, que en general para los santafesinos es la capital de un departamento, Vera, y no mucho más, pero que fue alguien ligado tanto a Artigas que cuando lo desplaza López del poder a Mariano Vera, en 1818, Mariano Vera se va a Corrientes, se va y lucha con el artiguismo, incluso es uno de los participantes del Pacto de Ábalos, Mariano Vera. En general también una figura muy olvidada, que cuando fue gobernante tuvo algunas ripideces. Hay una anécdota bastante interesante en la historia de Santa Fe, que en algún momento Artigas le pidió armas a los santafesinos, entonces Mariano Vera se negó y las tropas de Leñú lo secuestraron. Lo secuestraron, lo llevaron a Paraná
y bueno, hubo todo ahí un toli-toli, pero al final después volvió Mariano Vera a la ciudad de Santa Fe y siguieron las paces y la lucha en pos del federalismo bajo la bandera del artiguismo. Hay que recordar también que a principios de abril, el 3 de abril en particular de 1815, se levantó en la ciudad de Santa Fe la bandera federal, la bandera artiguista. Ese día histórico, hubo salvas, hubo festejos por este hecho. Y Díez de Andino en una crónica, esto por ahí a veces cuando lo digo me miran con cierta sorna, en sus crónicas, cuando Viamonte, después de la llegada de Candioti y la muerte de Candioti, llegan las tropas de Buenos Aires, ponen a Tarragona, que era un títere de Buenos Aires, y levantan la bandera celeste y blanca. Y dice Díez de Andino, han levantado la bandera del enemigo. Esa bandera era la bandera de Belgrano, que había reemplazado a la bandera artiguista. Después, bueno, Santa Fe se adecua a la bandera de Belgrano y la bandera de López, de 1822, que es la bandera que ustedes pueden ver, que tiene los colores del artiguismo. De alguna forma recupera las banderas artiguistas, pero también la bandera belgraniana. Pero, insisto, la figura de Artigas sigue siendo sumamente importante, a pesar de que ya en 1816 Artigas le reconoce al Cabildo de Corrientes, ante la invasión que hace el directorio, que ya no puede colaborar con los santafesinos porque tiene ni más ni menos que el frente lusitano. O sea, la invasión portuguesa de 1816 detrae todas las fuerzas que estaban ligadas a la defensa de Santa Fe contra el directorio, y Santa Fe empieza a tener algún vuelo autonómico particular que lo distancia, no de los valores del artiguismo, pero sí de una práctica política más definida, más concreta. Pero sin embargo, Vera y posteriormente López, a partir de 1818, seguían teniendo fidelidad hacia las banderas del protector y hacia la figura. Hay una disidencia que se da en abril de 1819 entre Artigas y López, porque López intercepta una correspondencia que iba a Buenos Aires y observan que San Martín está muy preocupado por el conflicto entre las provincias del litoral y el directorio. Entonces López en ese momento hace un armisticio con el directorio porteño, que era el armisticio de San Lorenzo, que según la visión que tenían los políticos santafesinos en ese momento, le daba oxígeno a San Martín para continuar su campaña libertadora, y que también podía darle un poco de oxígeno político y militar a Artigas, que en ese momento la estaba pasando muy mal en la banda oriental. Entonces, bueno, hay una disidencia, pero al ver López que, como siempre, Buenos Aires no cumplía lo que había firmado, hay una comunicación que tiene con Artigas donde otra vez Santa Fe y López dicen que el verdadero líder indiscutido de los pueblos libres o de esta zona es Artigas. Si me permitís, Gustavo, Sí. lo que es muy significativo, porque lo que él está contando, la historia es la política del pasado. No romanticemos la historia, porque la historia no tiene nada de romántico. Lo que cuenta Gustavo son las luchas de estos hombres que tuvieron sus miserias, sus grandezas, que se equivocaron y que acertaron. Esto también hay que entenderlo, ¿no? Para no contar el cuentito del pasado. Y que nos sirva también para entender el presente y para tener una mirada más benévola con todo lo que está pasando al mundo en este momento. Y la Carta de San Martín, de 1819, es una carta que a mí me conmovió, porque él le pone compañero y paisano mío. San Martín era un soldado profesional, todos sabemos. Se había ido a los 7 años desde su Yapeyú natal a Europa, había entrado en la Academia de Murcia siendo muy joven, había tenido su bautismo de fuego, era un soldado profesional. ¿Por qué regresa a América? Porque viene a defender las ideas de libertad que habían caído en Europa, por eso viene a América. Pero le molestaba, por temperamento y por convicción, la turbulencia de la Montonera. Esto no es ni bueno ni malo, era un soldado profesional. La anarquía del litoral era como una piedra en el zapato, aunque él compartía los ideales federales, los compartía.
XIX, ya al final de la gesta artiguista, es tan conmovedora porque tiene una frase. ¿Sabe lo que les dice? Compañero y paisano mío, hagamos los esfuerzos por entendernos. Y luego que aseguremos la independencia de América, miren lo que les dice, volvamos a tomar las armas entre nosotros. Es una frase que a mí me pone la piel de gallina, porque bueno, lo primero es lo primero, pero luego, si no nos entendemos, bueno, nos arreglamos entre nosotros. Eso, Artigas, hay que ponerse en la piel de Artigas. Yo me acuerdo, tuve el gusto y el honor de conocer al gran Reyes Abadí, y yo le preguntaba esto, que tenía 80 y pico de años, ya me recibió con tanta calidez y generosidad como recibía a todo. Y digo, ay, pero profesor, ¿cómo puede ser? Y mi hija me dijo, yo me acuerdo, me dijo, mi hija, son las fatalidades históricas, la misma fatalidad que le impidió a Rodríguez de Francia y a Artigas de entenderse, cuando en definitiva los dos querían lo mismo. Bueno, esta es la acotación que yo quería hacer. Le pasamos el... Sí, déjame terminar un poquitito con el tema del Tratado de Pilar. Eso. Sí, tenés razón. El Tratado de Pilar y también la influencia, porque otra concepción es que Artigas tiene una visión basada en el Río de la Plata, y no una visión geopolítica muy amplia. Y con esto quiero también introducirme en un tema muy desconocido, bastante desconocido, que es el artiguismo en Córdoba, que trabajó un gran historiador, Roberto Ferrero, cordobés, y la influencia del artiguismo en Santiago del Estero, en la figura de Juan Francisco Borges, ¿no? Borges, sí. Y esto es importante porque Artigas entendía con gran claridad que uno de los peligros que teníamos que asumir en el litoral era la bajada del ejército del norte. Entonces buscó algún elemento de contrapeso con respecto al ejército del norte, y esta figura, la de Borges, en Santiago del Estero, Borges estaba muy ligado a Güemes, y de hecho Artigas pensaba en una articulación entre el autonomismo de hecho de Güemes y el autonomismo de Borges, porque en ese momento Santiago del Estero estaba ligado a Tucumán. En Tucumán había un personaje bastante nefasto, Bernabé Arauz, que hizo mucho daño al federalismo y también a la historia de lo que entonces era el Río de la Plata en Argentina. Y entonces Borges tenía la concepción de articular con Artigas y articular también con otro gran personaje de la historia mediterránea, que es Juan Pablo Bulnes, que fue un caudillo artiguista de Córdoba, que tuvo muchísima influencia, que lamentablemente fue derrotado, pero que dejó dos caudillos, Guevara en el norte de Córdoba y Álvarez en el sur, que pelearon por la causa artiguista hasta 1820 y que influyeron indudablemente tanto en Bustos en Córdoba como en Ibarra en Santiago del Estero en el caso de Borges, ¿no? Es decir, la concepción de Artigas es una concepción muy amplia que incluso abarcaba el norte argentino, ¿no? Con esta articulación con Güemes a partir de Bulnes y Borges, que fue fusilado lamentablemente por orden de Manuel Belgrano, y fue una pérdida realmente muy, muy importante para el federalismo de aquel momento. Pero esto es importante para entender la concepción de Artigas, porque Artigas en una carta que le manda López en 1818 le dice que es necesario que haya tropas del litoral en Santiago del Estero y en Córdoba, para reforzar ese frente político y militar. Esto es bastante desconocido, pero bueno, tiene que ver con la concepción que tenía muy amplia, que tenía Artigas de la geopolítica en aquel momento. Y no me quiero terminar con esto, por lo menos para darle después al amigo Fernando Joel Local, el tema del Tratado del Pilar, ¿no? Que es se siguen escribiendo ríos de tinta contra López, contra Ramírez, pero yo quiero remarcar algunas cuestiones. Primero, yo creo que el Tratado del Pilar era inevitable después de Tacuarembó, y no lo dice Gustavo Battistoni, sino que es una carta que le manda Andrés Latorre, el hombre que acompañó a Artigas desde Las Piedras hasta su exilio, donde le dice que en Tacuarembó lo atacaron 20.000 portugueses y lo hicieron polvo. La carta es de febrero de 1823,
yo lo saqué de un libro de Hammer y Dupuy, San Martín y Artigas. En ese momento, vamos a ver un poco el panorama. En enero de 1820 se había producido la sublevación de Arequito, el ejército del norte no existía más. San Martín había dicho que no iba a volver a pelear al litoral. El ejército porteño también estaba diezmado, por esto que decía del ejército del norte, y además estaba dividido. Soler, después de la batalla de Cepeda y del Tratado de Pilar, se va a la provincia de Buenos Aires con una gran cantidad de tropas. Es decir, lo que era el poder directorial y las provincias estaban en una crisis bastante terrible, porque había pasado Balcarce, que tiene una calle acá importante de Rosario, y había incendiado, por ejemplo, la Villa Rosario, y se había llevado 4.000 cabezas de ganado. La economía de Santa Fe estaba totalmente destruida, y en ese panorama yo creo que, y esto da, con esto no quiero cerrar por supuesto la discusión, da un contexto para que López y Ramírez tomen la decisión de pactar con Zarratea. Esto por supuesto es criticado, porque parece que en ese momento, en esa coyuntura, pensar en un enfrentamiento directo como estaba en la parte del Río de la Plata, y pensando que Lecor había peleado con Napoleón y tenía 4.000 soldados experimentados en la banda oriental que habían peleado contra Napoleón, una tropa absolutamente formada, bueno, se tomó esa decisión, pero que, como bien decía Andrés Latorre en esta carta de febrero de 1823, él estaba en Santa Fe, Andrés Latorre, esperando que venga Artigas. Es decir, no para Latorre no había ningún tipo de animadversión de López con respecto a la figura de Artigas. Además, estaba esperando que venga Artigas para ponerse al frente de la lucha contra los lusitanos, y Santa Fe siguió en esa brega. Tanto es así que en 1823 se hace un tratado entre los cabildos de Santa Fe y Montevideo para ver si se podía expulsar a lo que en ese momento era la transición entre el poder lusitano y el nuevo imperio de Brasil, ¿no? Pero bueno, es un tema espinoso, discutible, pero me parece que esta correspondencia, esta opinión, de ni más ni menos que la mano derecha de Artigas, pone o deja de lado la animadversión de López. Y me parece que en aquel momento, en 1820, porque después, bueno, tuvo el pacto de Ábalos de Artigas, que directamente no funcionó, no tuvo ningún tipo de desarrollo. Esto, por supuesto, llegó al término de la Liga de los Pueblos Libres, realmente fue un desastre, pero me parece a mí que no hay que, a veces, analizar la historia con la sensibilidad actual, ¿no? Sino ver realmente qué estaba pasando en ese momento. En general también en la historiografía se disminuye el poder que tuvo la Casa de Braganza, que vino en 1808 con 10.000 lusitanos, la capacidad diplomática, la capacidad política y militar, y a veces se habla mucho de los españoles y poco del poder que tenían los lusitanos. Y me parece que en esa coyuntura hubo una decisión, a mí, por supuesto, desde el punto de vista de los valores, me hubiera gustado que se siga la guerra contra los portugueses bajo el mando de Artigas, pero investigando y analizando la coyuntura, entiendo que no hubo mala fe, por lo menos en el caso de Estanislao López, en la firma del Tratado de Pilar, donde inmediatamente él estaba convencido, porque Ramírez le dijo que Artigas sabía del tratado, cosa que no era cierto, y eso después se lo expresa López en una carta a Artigas, ¿no? Pero con esto más o menos quiero ir dando una primera intervención, entendiendo la figura de Artigas, entendiéndola con la historia de Santa Fe, cómo está unida inextricablemente a nuestra historia, la importancia que tiene para la historia de Santa Fe, incluso digo, más que Belgrano, desde el punto de vista de la historia de Santa Fe, más que Belgrano, más que San Martín, desde ese punto de vista, y también viendo la geopolítica, la mirada de Artigas hacia el territorio mediterráneo de ese terreno, las Provincias Unidas del Río de la Plata. Bueno, por ahora basta. Gracias. Muchas gracias. Muy contento de estar acá porque estamos trabajando la palabra Artigas colectivamente, que es lo más lindo que puede pasar. Y sobre todo, no unánimemente, lo más bello que puede pasar también. Quería hacer 3 agradecimientos antes de empezar. Primero, circunstancial a Lisi, porque acaba de decir algo que me llevó a mi adolescencia.
cuando nombró a Reyes Abadí. Reyes Abadí era profesor mío de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Historia, y su hijo Pablo era compañero, y más de una vez fuimos a merendar y a estudiar en la casa de él. Era muy cálido. Muy, extremadamente cálido. Muy Divino. generoso. Ya era anciano, No pero no siempre tanto. se da en gente de tanta De nivel tanto intelectual, saber. de tanto saber, esa generosidad. Sí, la verdad que Sí. me trajiste algo muy, muy lindo en la memoria. El segundo agradecimiento a todos ustedes estar por acá y compartir este momento. El orgullo de estar acá, los tres hablando de Artigas y compartiendo, espero después, charlas con ustedes. Y el último, y como mi condición de uruguayo radicado acá, quería rescatar esa situación que me individualiza de ustedes y agradecer también a lo institucional, porque lo institucional cuando se humaniza cobra sangre, cobra cuerpo, cobra vida. Y yo hace 31 años que vivo acá y conozco hace mucho al personal del consulado, que tiene una tarea monstruosa, porque en la zona de Rosario se hace cargo de prácticamente un territorio enorme de problemas vinculados con uruguayos, que no pasa lo mismo con el consulado en Buenos Aires o en el oeste. Y la verdad que tienen un territorio que exige un esfuerzo cotidiano enorme. Yo por suerte nunca tuve que molestar demasiado, más allá de alguna renovación de pasaporte por comodidad, pero los he conocido y hacen un trabajo cotidiano que quiero rescatar. Y en este contexto me permití comprobar que los cargos jerárquicos pasan, porque son cargos a tiempo, y las personas quedan. En este caso pude conocer, como otras veces a otros cónsules, a una persona muy joven, muy vital, y le quiero agradecer también a Cecilia Otegui porque está poblando de vida el consulado a través de su gestión y del personal que dispone. Así que esos tres agradecimientos primero para empezar. Y para no irme por las ramas, después hablaremos de lo que yo quería plantear, quería rescatar una anécdota que me pasó ahora en junio. El 1 de junio llegué de trabajar un sábado cansado y no me daba mucha energía para ponerme Netflix ni nada, y empecé a hacer zapping, mi mujer al lado con el telefonito, y justo estaba Luis Landricina siendo entrevistado por el programa de corresponsal de Nelson Castro, y lo dejé obviamente por la sabiduría de Landricina, y en un momento con esa sabiduría que tiene para narrar oralmente en tiempos no muy televisivos, Landricina tiene una particularidad como escritor oral, que es que parece que se va por las ramas, y de repente te clava el puñal y redondea el chiste o la idea que está haciendo. Y la pregunta puntual que le hizo Nelson Castro fue sobre Favaloro, y le dijo que sí, que era una de las dos causas que él a esa edad de 88 años todavía estaba militando por su amistad con Favaloro, y dijo esto que a mí me partió la cabeza porque fue un reduccionismo típico del final de un chiste de Landricina, pero estaba hablando en serio. Dijo que fue Favaloro el que le enseñó a él que caudillo federal es uno solo, dijo, textual. Gervasio Artigas, dijo, no dijo José Artigas. Lo demás, dijo, caudillos feudales. Dio una idea, un resumen de la idea de lo que quería decir, que yo dije, qué caballo que es Hansi con 90 años, con todos los reduccionismos que quieran, para sintetizar una idea. Obviamente, Nelson Castro se fue para otro lado, pero quería graficar esa idea de ese aporte circunstancial, porque se da que cuando uno anda con un martillo en la mano, todos son clavos, y justo me pasó que la vecina habló así de Artigas, y mi mujer que estaba jugando al Tetris dijo, opa, tampoco se lo esperaba. Bueno, eso desde lo personal. Y desde la figura de él, yo procuré en mi trabajo, porque me fui involucrando circunstancialmente con esta historia, humanizarlo, ir al hombre, y ahí busqué, como hizo Lisi también, su última etapa en el Paraguay, porque me permitía también un resumen de su vida, y sobre todo ciertos olvidos, porque yo no quería llenar de datos históricos, porque no soy historiador, y bueno, y ver su versión de él. Pero sí, para mí lo que lo distingue cabalmente de otros llamados próceres latinoamericanos y continentales, porque él tiene una magnitud continental, es justamente el cauce de lo social. Él nace 3 años antes de que el rey Carlos III expulse a los jesuitas del continente, y 9 años antes que Clemente XIII expulse a la orden directamente de la iglesia por su trabajo comunitario, colectivo, digamos. Era un verdadero imperio en el medio de 2 imperios que estaban en la zona, y tenía que terminar así. Y si bien Artigas tuvo una formación franciscana, recordemos que el Papa jesuita se llama Francisco, hay puntos en común en su formación humanista, y puntos en común con los jesuitas, porque su gente, muchas de las que integró su ejército, eran gente que estaba escapando justamente a la cacería brutal que los bandeirantes, los portugueses venían realizando sobre ese pueblo. Y siempre estuvo, de alguna manera, priorizando, porque si bien él era un hombre civilizado, era un hombre de frontera porque había convivido con los libres, digamos, y misturaba con una magistralidad esos dos universos que a veces parecen antagónicos, pero él los sintetizaba con maestría. Y tal vez eso sea lo que en algún punto lo mantiene vivo en sus ideas, porque estamos viviendo en un sistema que produce cada vez más riqueza en todo el mundo, cada vez más riqueza, pero a la vez también produce cada vez más pobres, más descartados, más olvidados,
Y esa era la gente que integraba su hueste porque esa era la idea que Artigas defendía. Y desde ahí yo quería rescatarlo en la jornada, pero no quiero aburrir y quiero seguir hablando porque me interesa sobre todo lo plural de la mesa para enriquecer la gesta del ideario de Artigas. Sí, lo que vos decís, Fernando, del exilio de Artigas es lacerante, es perturbador, es conmovedor. Volvió a la tierra. Volvió a la tierra y la crueldad de Rodríguez de Francia. Bueno, pero Rodríguez de Francia sabía que él había estado con Yegros conspirando. Entonces lo tenía como un claro, trofeo. Porque, un poco para refrescarla, acá hay muchos abogados y profesores. El sistema cerraba con el Paraguay adentro. Es lo que dice Reyes Jabalí. La clave de bóveda, palabras del profesor, la clave de bóveda del sistema federal eran las misiones, que es la actual provincia del Paraguay, que era la provincia del Paraguay. Ahí cerraba el sistema, había que ser dueño, desde el vértice del Plata, hasta la zona misionera. Y con el Paraguay adentro, pues si tuviéramos un mapa, acá en este momento, veríamos la posición estratégica que tiene el sur de Brasil, en Sudamérica. Sí. Sí. Esa visión continentalista, digamos, que tenía Artigas y bueno, otros muchachos de la época, era por una cuestión de que veían que el poderío iba a ser mayor si se compartía, digamos, esa hermandad entre países, o por una cuestión de verdadera solidaridad y pensamiento de hermandad, digamos. En ese contexto, ¿no? Artigas en la declaratoria de la independencia del Congreso del Arroyo de la China de 1815, que se perdieron las actas, deja explicitado, y también en los estatutos de la liberación de los patentes de corso, que todo americano es un compatriota. Conceptualmente era lo de Artigas. La patria de la América. Exacto. La No patria... importa dónde hubiera nacido, era un compatriota. Exactamente. ¿Ya se hablaba de latinoamericanismo? No, se hablaba, lo que él tuvo esta visión geopolítica genial, que también se desprendía del profundo conocimiento que él tuvo a los 14 años cuando se metió en el campo y galopó las tierras de sus padres, de sus amigos, el sur de Brasil, y se dio cuenta de lo fundamental que eran los ríos del litoral argentino para el movimiento económico. Es tan actual el tema de Artigas, porque lo seguimos discutiendo. Acá lo tenemos, estamos en el río. Entonces, lo que dice Fernando y lo que dice Gustavo es verdad, la patria era América. Y la hueste artiguista era el pueblo campesino. Con todo respeto voy a decir algo como Argentina, el movimiento de Mayo fue el primer grito de libertad, pero fue un movimiento portuario, comunal, con 4 patas: la burguesía económica, la burguesía intelectual, el ejército y la iglesia. Y de ahí se expande al resto del virreinato. La revolución artiguista es de otro carácter. Es una insurgencia campesina, va del campo hacia la ciudad. Y ahí abroquelan a los realistas adentro de la ciudad amurallada de Montevideo. Son 2 revoluciones de distinta sustancia, de distinta naturaleza. No estoy haciendo juicio de valor, porque también había federales en Buenos Aires, amigos, compañeros y colegas. Había federales en Buenos Aires. Cuando él se pelea con Zarratea y se cruzan esos insultos, dice: mi enemigo es usted, pero no el pueblo de Buenos Aires, no el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Yo quiero la patria para todos. Quiero educación, libertad civil y religiosa, igualdad de oportunidades, justicia social. Sí, señores, justicia social. Eso es lo que quería Artigas. No quiero monopolizar porque podría estar horas hablando porque la pasión a uno lo desborda, pero por suerte compruebo que ya sabía que nos desborda a los 3. Así que voy a abrir el juego porque si alguien me quiere preguntar algo no tengo ningún inconveniente, pero me gusta sí, aprender de otras miradas que no son exactamente idénticas a las mías. No, yo quiero hacer hincapié de nuevo en esto de Santa Fe, ya que estamos acá en la provincia, porque en general, viste, el Estatuto Provisorio de 1819 de Santa Fe dice claramente que todo americano es santafesino. Es decir, y esto indudablemente es un legado de Artigas. En general, todos aquellos, el mismo San Martín decía en una carta que le manda a Guido: yo no soy de ningún partido, no, soy del Partido Americano. Esa era la concepción. De hecho, cuando reparte tierras Artigas dice que se extraerán de los malos europeos y peores americanos. Claro, exactamente. Y quiero también hacer una referencia, porque la otra vez estaba leyendo un texto de un historiador que era Monte, que ha estudiado en profundidad el federalismo, y decía: no, pero todos han repartido tierra, esto de Artigas tampoco no
de nuevo. No, lo que no dice Claramonte es que Artigas se lo quería repartir a los negros, a los indígenas y a los mulatos. Una pequeña diferencia con el otro reparto de tierra. Y ahí empezó su caída, justamente porque... Y lo hizo. Y en Santa Fe, como decía antes, hay una figura, voy a decir dos figuras. Una, el padre Amenábar, que estuvo en la Asamblea de Río 13, y ahí conoció los mandatos de las instrucciones artiguistas, y lo influyó muchísimo cuando volvió a Santa Fe. Y otra figura también es Francisco Antonio Candioti, una figura que también no es lo suficientemente valorada, no solamente en la ciudad de Rosario, en esta zona, sino en la misma ciudad de Santa Fe, que fue un hombre ligado a Artigas, un amigo realmente de Artigas, que cuando tuvo el encuentro con Pico y Rivarola, el famoso encuentro, y después le dio la razón a Artigas. Estaba viendo todas las maniobras del directorio y los porteños contra Artigas y defendió hasta el final de su vida, en agosto de 1815, a Artigas. Esto lo digo porque ha aparecido un libro muy bueno desde el punto de vista heurístico, donde habla Candioti era uno de los hombres más ricos de Sudamérica, con un gran comercio de mulas, sobre todo con el Alto Perú, pero fue un artiguista consecuente hasta el último momento, ¿no? Y no es un dato menor que el primer gobernador elegido de la provincia de Santa Fe ha sido un artiguista consecuente. Y esto, insisto, en la historiografía ha aparecido un libro de una historiadora Milano muy bueno desde el punto de vista heurístico, donde comenta la cantidad de mulas que paraban en Salta, exactamente, pero no remarca en profundidad, así lo deja por arriba el carácter artiguista de Candioti y de toda la élite santafesina de aquel momento, y la concepción que Artigas nos dejó a los santafesinos en cuanto a la república, el federalismo y a la democracia. Cuando los porteños estaban buscando en 1815 algún monarca allá en Europa, los santafesinos, siguiendo la concepción del mundo de Artigas, esa concepción, esa articulación tan brillante entre las ideas democráticas que venían de Estados Unidos, de la Primera República, eso es fundamental, y la ni defensa más, de la República. claro, ni más ni menos, y la mirada de Thomas Paine, que era quizás el ala más radicalizada de la Revolución Norteamericana, pero también la tradición de los cabildos, porque esa es la gran característica del artiguismo, digamos, como concepción, y creo, por eso Orbián Trías decía, el artiguismo no debe ser un recuerdo sino un programa, porque hoy estamos hablando de esos valores del artiguismo, estamos hablando del federalismo profundo, estamos hablando de la distribución, y yo estoy haciendo un trabajo que me va a llevar algún tiempo, pero ya lo comencé a hacer, comparando la concepción de los federalistas del litoral, empezando por Artigas, con el federalista de Estados Unidos, de Madison, de Sheen, de Hamilton, que se estudia en todas las universidades, en Derecho y todo lo demás. ¿Y saben cuál es la gran novedad del artiguismo? La justicia social, que no estaba en los federalistas norteamericanos. Entonces, nosotros, al no difundir este ideario, al no llegar nuestros jóvenes en ciencia política, en historia, en derecho, en todas las carreras, a conocer en profundidad el pensamiento de Artigas y los federalistas del litoral, estamos hipotecando el futuro. Realmente, porque además tenemos una concepción del mundo formidable. Porque, insisto, cualquier norteamericano en la secundaria tiene que leer el federalista. Tiene que saber que Hamilton era centralista, era proteccionista, bueno, etcétera, etcétera. Nosotros desconocemos, y sobre todo el déficit más grande, lamentablemente, está en la provincia de Santa Fe. Uno, si conoce el material educativo, el desconocimiento de Artigas, de López, de Amenábar, de Segui, de Candioti. Tiene hijos y lo ha pasado por la primaria, sabe que nunca lo nombraron. Bueno, eso no basta. Una cosa que quería agregar, siguiendo con tu argumentación, Gustavo, de la cuestión de la república, del sistema republicano y federal. En 1815 se vuelven a poner, a ver para que nos entendamos, se vuelven a poner de moda las monarquías en Europa. Cuando cae Napoleón, se produce una reacción al antiguo régimen. En el Congreso de Viena comienzan a restaurarse las monarquías. Y vuelvo a insistir, tanto San Martín como Belgrano eran monárquicos, honestamente monárquicos, genuinamente monárquicos, que no es una acusación, porque pensaban que en estas tierras, al resquebrajarse el Imperio Español en América, y había las dos grandes potencias emergentes, que eran Inglaterra y Francia, querían quedarse con los pedazos del Imperio Español. Por lo tanto, ¿qué era importante? Era importante la figura del monarca que aglutinara toda esa desmembración que se estaba produciendo. Pienso en una comparación.
lo que fue la transición española luego del franquismo. Bueno, Franco elige a un rey, y un rey que le sirvió mucho en su momento, precisamente, porque fue la institución alrededor de la cual se pudo nuclear un país que estaba en crisis. Creo que los dos eran genuinos en la idea de que, viendo el desmembramiento y la guerra civil que se avecinaba, bueno, había que, incluso Belgrano hablaba de un príncipe de la dinastía inca, para darle una sustancia americana al proceso histórico. Pero Artigas, y acá junto con lo que decía, y por eso a mí me hace admirarlo más que nunca, porque él se fanatizó. Y como decimos con Gustavo, lamentándonos, ¿por qué cuando él remonta al Uruguay y se va a Paraguay, ¿por qué no se vino a Santa Fe? Y se quedó con López, se quedó y bueno, son como diría el viejo. Claro. No se quedó con López porque toda Cepeda implica un pilar, pero o sea, históricamente la política es así. Exacto. Pero quiero rescatar una cosa. El Congreso de Tres Cruces, abril de 1813. Él ahí ya se había peleado con Buenos Aires, ya se había producido el primer sitio de Montevideo, estaba el segundo sitio de Montevideo y él se va a reincorporar al segundo sitio luego de una pelea feroz con Zarratea y con el gobierno porteño, que en un momento dado ahí él jugaba fuerte y dice, ¿es la cabeza de Zarratea o la mía? Ahí Zarratea se retira de la banda oriental y él 4 meses después se reincorpora al segundo sitio. Se convoca a la asamblea del año 13 en un intento de hacer una constitución y declarar la independencia. Y miren lo que dice él. Perfecto, yo me voy a someter al soberano Congreso. Presta juramento de autoridad a la asamblea del año 13 por pacto, no por obediencia, por pacto. ¿Qué exige? La rehabilitación de él y de sus tropas. Y reconoce la confederación ofensiva y defensiva con el resto de las Provincias Unidas. Y en consecuencia, la banda oriental queda en plena libertad y sujeta a la constitución que emane del soberano Congreso. El documento ilustra el concepto que tenía Artigas sobre la soberanía en 3 grados. 3 grados. En la base de los pueblos, villas y ciudades primero. Luego, en la provincia compuesta por hombres libres. Y finalmente, la confederación defensiva y ofensiva. Sobre esta base, sobre este tríptico, nunca el artiguismo manifestó con tanta convicción sus ideas de cómo construir un Estado. Independencia, república y federalismo. Y la capital no en Buenos Aires. Exactamente, la capital fuera de Buenos Aires. La república era para él el único sistema de combinar o conciliar el sentimiento igualitario de las masas con el principio de autoridad y disciplina social. No era un anárquico, no era un loquito suelto por la campaña, era un hombre que tenía ideas, era disciplinado. Él había convivido con su gente. Vuelvo a lo que a mí siempre me deslumbró y me deslumbra de los grandes líderes. Lo conocía. En lugar de despreciarlo como hacían las clases cultas, quería elevar a la categoría de conciencia jurídica los espontáneos sentimientos de libertad e independencia. En el Congreso de Abril se habla de división de poderes, de libertad civil y religiosa en toda su extensión. Y él acá, porque las ideas llegaban al Río de la Plata, había censura, pero los barcos venían, las bodegas llenas de libros. Y había todos sabemos, 2 grandes acontecimientos, la Revolución Francesa y la independencia de las colonias británicas. Eso a él lo deslumbró. Cómo la opción progresista de la época eran las monarquías parlamentarias, aquellos colonos, aquellos valientes colonos de aquellas 13 colonias en América del Norte, construyen una república. Esto es lo que quiero, dijo. Una república de iguales. Pero sabía, tenía 2 o 3 cabezas muy importantes. Una era Monterroso, una excura, un hombre que había sido profesor del Manco Paz en Córdoba, que cuando se entera de la lucha artiguista, cuenta la leyenda, que es lindo, son lindas las leyendas, se saca la sotana y cruza nado el río y se presenta al campamento de Artigas. Es un poco el ideólogo de Artigas. ¿Y qué le enseñó? Que el hombre tiene por su calidad de fuero, que el hombre tiene por sí mismo
fueros tan inalienables que condicionan los fines del propio Estado. Pero los conglomerados regionales, primero el hombre, pero los conglomerados regionales autónomos también tienen esos fueros que es preciso defender del avasallamiento del poder central. Y es aquí como se conjugan la médula de la doctrina liberal clásica que nutrió la Revolución Americana con las tradicionales fórmulas hispánicas gestadas en el medioevo y que se conjugan en la magnífica fórmula obedecer pero no cumplir. Eso fue la Revolución Americana, esas dos cosas. Las formas liberales y el mundo nuevo que había nacido en el Nuevo Mundo. Yo quería, salvando la distancia y rescatando eso de que no podemos juzgar el pasado con las pasiones del presente, por ejemplo, sí, Monterroso, por ejemplo, fue atrapado cuando huían, claro, y de la noche a la mañana pasó a ser secretario privado de Ramírez. Sí. O sea, estamos hablando de gente que hacía lo que podía también por salvar su vida, o Barreiro, que fue mandado a Montevideo, y bueno, cuando ya no pudo contener con Joaquín Suárez la invasión portuguesa, lo que logró fue un morigerado arresto en un buque en el puerto, pero salvó su vida. Este hombre del que estamos hablando, para mí, como que era diferente, era un jugador muy, muy distinto. Por eso creo que es el que trasciende en el tiempo. Y eso es lo que quería rescatar, que siendo un derrotado, un fracasado, en su derrota hay semillas de victoria, porque con el correr del tiempo sus ideas, de alguna manera chueca, empezaron a formularse. No hubo más lugar para la monarquía en el continente o en esta zona. Empezó a emerger la república, aunque llevó un largo andar en distintos lugares. La federación, o lo que se intentó construir como federación en esa época más confederada, también echó semillas. O sea, como que el aporte de Artigas a los pueblos que habitaban en la zona que él de alguna manera comandó es indeleble, en el sentido de que no se puede guardar en un banco, en un cofre fuerte, sino que tiene que ver con cosas más espirituales que trascienden a lo carnal. Y me parece que eso también hay que rescatarlo, porque probablemente el tipo, haciendo lo que pensaba y diciendo lo que creía, logró una coherencia que lo diferencia del resto, en el sentido de que las coyunturas eran lo de menos. O sea, seguimos hablando de él los 160 años después que naciera, un día como hoy, en un lugar que está a 620 kilómetros de donde nació. Y yo tengo la fantasía, porque me gusta fantasear, la ficción me encanta, que capaz que dentro de 260 años hay otro grupo de gente que sigue hablando del tipo de derrotado, o sea, y de su proyecto nunca concretado, porque ahí está el ideal, ahí está la utopía, ahí está el camino que no había un horizonte a seguir. Eso quería decirlo porque me lo iba a olvidar. Muy bien, muy bien. No, yo quiero agregar a la pregunta ahí del amigo de la monarquía, y esto también habla muy bien de Artigas, la audacia porque las dos únicas repúblicas que existían en ese momento eran Estados Unidos, era algo novísimo, y el ejemplo haitiano que nadie quería tomar por razones obvias que ustedes entenderán, el clasismo, el racismo, por ahí que estaban incluso en muchos sectores de la élite de aquella época, pero la adecuación, la voluntad, y ese gran digo de Artigas es una concepción del mundo. Esto, para hablar en términos gramscianos, Artigas nos dejó una concepción del mundo, un sentido común republicano, democrático, que no se pudo volver atrás, como decía recién el amigo, no pudo volverse atrás en esa concepción. Y después, bueno, el otro tema, hace poco hizo un documental sobre la otra independencia, que tampoco no está en los documentos, de las cátedras, no está en el acta porque no hay acta, pero indudablemente lo que pasó el 29 de junio de 1815 también debe ser permanentemente reivindicado. Y reivindicado porque, fíjense ustedes, hoy citaba a Juan Álvarez, ¿no? Juan Álvarez, en la historia de Rosario, entre las cosas que decía, lo traigo a colación, ¿no? Hablaba antes de Valcarce, ¿no? Que tiene el historiador más importante de Rosario, dice, el hombre que incendió Rosario tiene una calle tan importante. Sí. Y en un libro, Las Guerras Civiles, de Juan Álvarez, que es una obra realmente bastante notable, él reconoce que hubo dos congresos independentistas. Él lo dice ahí, lo tengo en este libro, hago una referencia y después lo deja. No, se ve que para no entrar en colisión con el poder dominante de ese momento, y en particular
Y esto hay que recordar lo que le decía Mitre a Vicente Fidel López en 1881, y son los que dieron de alguna forma puntapié a toda la historiografía argentina, incluso la actual. Se dijeron de todo, una polémica historiográfica entre Vicente Fidel López y Mitre. Mitre defendía el documento, Vicente Fidel López la historia oral, pero hay una carta donde Mitre le dice: más allá de nuestras diferencias, hemos destruido, hemos sacado de la historia a Artigas y a los bárbaros caudillos. Fíjense, y incluso Mitre tiene un trabajo que no concluyó sobre Artigas, donde habla de Atila de América. Lo compara con Atila. Bueno, esa concepción es la que hay que dar vuelta, y bueno, en eso estamos. No sé si alguien quiere participar, porque ya hemos hablado demasiado y opinar o disentir. ¿Algún comentario o disentir? Yo siempre quise agradecerle a Fernando, porque a mí cuando busco la historia me gusta imaginarme cómo vivía la gente en ese momento, los olores, los ruidos, que hemos hablado alguna vez. Y vos me presentaste en una Artigas más humano, más nuestro, más... Traté de ir al hombre. Que lo entendís y entendés la historia a través de esa situación. Sí. Yo te lo agradezco. Y me escondí en un hombre viejo porque me permitía olvido de su edad y menos rigidez de mi parte en cuanto a datos concretos, porque mis olvidos podían camuflarse en mis olvidos como autor, en sus olvidos como narrador o como personaje. Pero sí, de chiquito yo me preguntaba qué había hecho 30 años en Paraguay, porque de chiquito no entendés que hay conflictos políticos. Y después me fui, bueno, tengo todo un vínculo que fui descubriendo después con este tema, que simplemente eclosionó, y en un momento terminó siendo escritura y libro. Pero sí, fui por el hombre, porque me parece que es bueno hablar en parábolas, y traté de que él diera su versión en primera persona. Pero sí, lo que quiero rescatar siempre es el hombre, porque el hombre era el que encarnó sus ideas, digamos. Y es como entender la historia, te podés sumergir en el momento histórico. Sí, con todas las licencias del caso, ¿no es cierto? Bueno, por supuesto, pero sí, y obviamente con sus subjetividades, porque yo le decía a Gustavo que de alguna manera mi personaje tenía que tener mucha más bronca con Ramírez que con López, porque si bien los dos participaron en las cláusulas secretas del Pilar, de alguna manera López no se encargó, después de ir con dinero de Buenos Aires, armas que le dio Buenos Aires, a perseguirlo hasta que se recluya en Paraguay. López no hizo eso en ningún momento, y además de todo el contexto que él decía, era una historia ya escrita, de hecho. Pero sí, en ese sentido yo entiendo que él, con ciertos personajes en esa ficción, tenía que tener más bronca que con otros. Con Rivera, que también era su segundo. Son parte de la trama. Y Andresito para mí... A mí me gusta mucho lo que hablaba él de la geopolítica de Artigas en Corrientes. Hasta Evo Morales fue el primer aborigen que gobernó tierra en Latinoamérica. Andresito Artigas, después Evo, que por su etnia era aborigen, digamos. Paramos de contar en ese sentido. Perdón, sí. Me resulta paradójico en cuanto a esta reivindicación y visibilización de Artigas y esta búsqueda de recuperar la memoria con lo que nos está pasando hoy aquí en nuestro país, a lo que no puedo soslayar, porque parece como que esa memoria es una memoria fluctuante que nos hace caer en lugares impredecibles, horrorosos. Y vos decías, ojalá dentro de 260 años podamos estar. Y a mí me parece que es un débito que tiene la democracia antes de este sujeto, que no elaboró herramientas suficientes educacionales para traerlo a Artigas, o para traer a quien corresponda, y pelearla desde la educación. No es casual que hoy la educación esté vituperada, no es casual que se lo haya ignorado a Artigas. No es solamente Mitre el que construyó toda esta cuestión, sino que fue apropiado por distintos sectores del poder. Y tributario de todo eso es lo que nos puede suceder como Estado y como futuro. Igual yo, en ese sentido, rescato que estemos en el consulado de Uruguay pudiendo hablar de esto. No es cancelar institucional y está muy bueno. Justamente ahí esa horizontalidad que nos traduce Artigas frente a la unicidad de la monarquía es lo que también está en juego con la centralidad del poder porteño y el federalismo que todavía sigue, que hoy más que nunca lo estamos vislumbrando. Así que todo bueno como para ir y venir, y te agradezco por hacerme reflexionar en ese sentido. Miren, yo les quiero leer, porque ayer, revisando un poco qué es lo que iba a decir hoy, cuáles fueron, fíjense, la vigencia que tiene esto, las primeras medidas de la Junta de mayo de 1810.
A los 3 días de instalada la primera junta, se anuló la prohibición al comercio con extranjeros. A los 15 días se redujo los impuestos a la exportación de cueros y cebo del 50 al 7,5%. A los 45 días se autoriza la exportación de metálico. A los 60 días se suprime el impuesto especial del 54% que gravaba a los artículos de algodón del comercio inglés. Es en este contexto que tanto Artigas como San Martín comenzaron a producir hechos políticos, tomar decisiones económicas y establecer líneas totalmente diferentes a los mandatos porteños. 200 años. Seguimos padeciendo lo mismo. Y lo tenemos acá a la vista, cómo pasan los barcos con el grano, con la producción, esos ríos que Artigas los pensó federales, ¿no? Exactamente. La protección, porque no solamente funda la Biblioteca Nacional, hace un sistema de aranceles, hace una liga aduanera, hace un comercio, hace un tratado, eso es lo que a mí también me deslumbró. En el tratado con los ingleses, en 1817, ya Inglaterra era una potencia marítima. Ya se había inventado la máquina a vapor, ya había astillero, y él se sienta con creo que era el Comodoro Bowles, si mal no recuerdo, el comandante de la flota británica se sienta y arma un sistema de aranceles. Este humilde paisano de la campaña oriental es conmovedor 200 años después, y lo hace. O sea que hay que tener convicción política. Se pueden hacer las cosas, se pueden. Él lo pudo hacer, y como hablábamos con Cecilia el otro día cuando un poco organizábamos qué decir, le faltó tiempo a nuestro héroe. Fueron apenas 10 años. Y muchos traidores. Muchísimo. Y el enemigo, es verdad, el enemigo que tenía enfrente eran los porteños, los ingleses, los portugueses, las potencias de la época. Bueno, viva Artigas. Viva la patria grande. Bueno, agradecerles a los tres por esta hora y algo en la que estuvimos hablando y recordando a don Pepe en su cumpleaños. Agradecerles a todos los presentes, a los que nos hayan podido seguir también por las redes. Bueno, y esperar que este sea el primero de varios eventos conjuntos para recordarlo, para darle vigencia y bueno, darles la bienvenida siempre acá al consulado y bueno, agradecerles a todos. Gracias.